Supercrack Estrella presenta. El misterio de la goleta Rosa Bella desapareció con toda su tripulación y pasajeros. El Triángulo del Lago Michigan, similar al famoso Triángulo de las Bermudas, esconde numerosos casos de avistamientos de ovnis y desapariciones de barcos y aviones. El primer caso documentado de un barco desaparecido data del 21 de mayo de 1891, cuando la goleta Thomas Hume nunca llegó a la otra orilla con su carga de madera, y su capitán y marineros desaparecieron sin dejar rastro. Otro barco, el Strange, apareció destrozado semanas después de su desaparición, sin dejar rastro de su tripulación. En otro caso inusual, el capitán George Donner desapareció mientras estaba descansando en el camarote cerrado con llave. En 1921, la goleta Rosa Bella desapareció con toda su tripulación y pasajeros, miembros de una secta llamada Benton Harbor Casa de David. Los restos del barco aparecieron meses después, con su popa destrozada y la cabina arrancada con precisión increíble. Benton Harbor Casa de David, buscando fotografías de estos miembros Benton Harbor Casa de David, encontramos una en particular que me llama mucho la atención. En la foto aparecen como unas 40 personas de esta secta, entre todos ellos hay dos personas que me llaman poderosamente la atención, por su parecido con Nikola Tesla y el viajero del tiempo Andrew Carlson. Esto me hace pensar si la goleta Rosa Bella desapareció por algún tipo de experimento de Nikola Tesla con ese barco, algo así al experimento Filadelfia. ¿Ocurrió en realidad el experimento Filadelfia? El experimento Filadelfia se la dedico a Fe, habitual comentarista del blog, quien me recordó esta historia. El 28 de octubre de 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, se desarrolló quizás el mayor secreto militar de todos los tiempos en los astilleros navales de Filadelfia. Un barco de guerra se hizo invisible a los radares y la vista humana y apareció a cientos de kilómetros de distancia. Su nombre original era el Proyecto Arco Iris, aunque los amantes de las teorías conspirativas y más tarde el propio cine, llamaron a lo ocurrido el 28 de octubre de 1943, el experimento Filadelfia. Estoy seguro de que alguna vez habréis oído hablar del destructor de la Armada US Eldridge, ese barco de inmensas dimensiones y toda su tripulación que, según cuenta la historia, llegó a hacerse invisible para poder despistar al enemigo. Pero aún hay más, aquel supuesto experimento de guerra ocasionó algo aún más inesperado, la teletransportación. El US Eldridge apareció a cientos de kilómetros de los astilleros navales de Filadelfia donde se encontraba. Un acontecimiento fuera de la lógica y la comprensión que se encuentra hoy en día, como documento clasificado. La Armada de los Estados Unidos sostiene que jamás hubo tal experimento y que lo ocurrido aquella mañana del 28 de octubre de 1943, solo existió en la mente de todos aquellos que se dedican a construir teorías conspirativas. Entonces, ¿ocurrió de verdad el experimento Filadelfia? Repasemos las evidencias de lo sucedido aquel día para sacar nuestras propias conclusiones. Nikola Tesla, la invisibilidad y el proyecto Arco Iris. Las pruebas empezaron en julio del 1943 y cuentan que tuvieron cierto éxito. El barco se envolvía en una especie de bruma verdosa y, de repente, desaparecía en los radares durante unos segundos. El proyecto iba bien, pero la tripulación se solía quejar de náuseas, vómitos y mareos, así que decidieron hacer unos pequeños cambios para afinar un poco mejor la tecnología. Se reanudaron las pruebas el 28 de octubre del mismo año, en unos astilleros de Filadelfia, pero esta vez, sucedió algo inesperado. Los generadores gigantes del US Eldridge empezaron a vibrar de un modo muy intenso, ensordecedor. Se levantó un manto muy espeso de niebla verde y cubrió por completo el buque. Cuando dicha bruma se dispersó, el cielo se iluminó por un rayo azul y el US Eldridge desapareció. Su desaparición duró 15 minutos. Y durante ese tiempo, sucedió algo tan asombroso como desconcertante. El buque apareció de repente a cientos de kilómetros de Filadelfia, concretamente en la base naval de Norfolk, Newport News, Virginia. Después de estar ahí, apareció de nuevo en su posición original, en los astilleros de Filadelfia. Pero ¿y su tripulación? Consecuencias del experimento Filadelfia. Carl Meredith Allen, era un marinero de la tripulación del barco SS Andrew Furuseth, un testigo que estuvo presente durante el experimento y que posteriormente relató y sacó a la luz lo sucedido aquel día. Según él, cuando el US Eldridge desapareció tras el rayo azul, todos los que estaban ahí viendo lo que ocurría sufrieron hemorragias nasales y mareos. Pero lo peor sucedió cuando, al cabo de unos minutos, el buque retornó a su posición original, al astillero de Filadelfia. 5 miembros de la tripulación estaban fundidos con la estructura metálica del buque.
Otros marineros habían perdido parte de su cuerpo, brazos, piernas, un suceso inexplicable y dantesco que, según cuentan, el ejército quiso ocultar de inmediato, pero que a muchos les costó la vida. El marinero Carl Meredith Allen denunció lo ocurrido años después, en 1956. Bajo el seudónimo de Carlos Allende envió 3 cartas al profesor de astronomía, matemáticas y ufólogo Morris K. Jessup para que publicara lo ocurrido. Explicó, además, que muchos de sus compañeros y tripulantes a bordo del Luz Eldridge habían desaparecido delante de él como si una luz los desmaterializara de pronto. Otros estaban encerrados en psiquiátricos guiados por una inexplicable locura. ¿Sirvió de algo el intento de denuncia del marinero Allen? Sí y no. Gracias a él conocemos lo sucedido aquel octubre del 1943, pero nadie pudo demostrar que el proyecto Arco Iris se realizara realmente. El Instituto Naval Norteamericano apenas dispone de documentos gráficos del Luz Eldridge. El propio barco se desmanteló en Grecia en 1951 y reconstruido bajo el nombre de Leon H.S. Morris Jessup, el científico que recibió las cartas de Allen, se encontró al poco sin vida en su coche en una carretera de Florida. ¿Y qué hay del propio marinero Carl Meredith Allen? El joven que se arriesgó a relatar lo sucedido, terminó su vida como muchos de sus compañeros de la Marina, testigos del experimento Filadelfia. Se declaró loco y encerrado en un asilo. Lo ocurrido con el Luz Eldridge parece estar envuelto aún en las brumas verdes de un secreto que no conoceremos jamás. ¿Cuál es vuestra opinión? La historia ya ha sido llevada al cine en varias ocasiones. Hace unos días volví a ver el film de 2008, aunque la verdad es que la versión moderna me decepcionó un poco. Me parece demasiado fantasiosa. Según la leyenda, este experimento comenzó a tomar forma a partir de 1939, año en que una serie de científicos se interesaron por las investigaciones de Nikola Tesla, inventor y experto en electromagnetismo, y Albert Einstein. Al parecer, y según determinaron los especialistas, creían posible que a partir del trabajo de estos dos expertos podrían lograr curvar los rayos de luz que llegan a los objetos para así volverlos invisibles. Entre las curiosidades que se le atribuyen al brillante inventor Nikola Tesla siempre destaca su obsesión con los viajes en el tiempo. Fueron muchos los experimentos que probó en sí mismo para trasladarse a otra época. Existen informes basados en sus memorias que destacan la vez que logró ver pasado, presente y futuro, sí, como Doctor Strange, en 1895. Con base en el descubrimiento, también ideado por Tesla, que sugiere que el espacio podría estar influenciado por los campos magnéticos, el inventor necesitó de un caballo de Troya para entrar al portal que le permitiría traspasar la barrera del tiempo. El concepto caballo de Troya en este contexto, se refiere a un vehículo que pase inadvertido por la barrera del espacio-tiempo. Para ello, se requiere que dicho transporte sea envuelto con material conductor que induzca señales de alta frecuencia mediante un sistema de generadores y bobinas. De manera presunta, Tesla afirmó en sus escritos haber usado un vehículo similar para transportarse a otro lugar en otra época, nunca especificó el tipo de transporte. Pero de usar de barcos como la goleta Rosa Bella, desapareció y a los miembros de la secta de una secta llamada Benton Arbor Casa de David. Eso explicaría que él esté una fotografía en esta secta llamada Benton Arbor Casa de David y también el viajero del tiempo Andrew Carlson. Según informes biográficos de Tesla, el inventor lo consiguió, y después de atravesar el umbral del que tanto hablaba, se desvaneció de su laboratorio y reapareció en una cafetería. Ahí narró a los testigos sus vivencias. He visto pasado, presente y futuro al mismo tiempo. Encontré una ventana al tiempo y espacio completamente diferente mientras estuve en el campo magnético artificial que elaboré. ¿Un viaje al tiempo o un golpe muy fuerte en la cabeza? Según varias teorías, estas narraciones de Tesla inspiraron a científicos y militares para llevar a cabo en 1943 el llamado Experimento Filadelfia. Aunque este proyecto tenía como finalidad invisibilizar la nave Luz Eldridge, D-173, ante los dispositivos enemigos, los resultados fueron desastrosos. Todo comenzó con la preparación basada en el testimonio de Tesla. Se envolvió la coraza del navío en un cable de 1 pulgada de grosor. A través del mismo, se indujo una señal de alta frecuencia mediante un sistema de generadores y bobinas. Para desgracia de los pasajeros del barco, la invisibilidad no llegó. En cambio, algunos aseguraron, en testimonios a la policía de la época, posteriormente recopilados por prensa estadounidense, que la nave emitió una extraña niebla verde. Cuando esta comenzó a disiparse, el navío se desvaneció y reapareció hasta el día siguiente en el puerto de Norfolk.
De acuerdo con otras declaraciones, aquello fue más que niebla verde y un cambio de puerto. De los 176 tripulantes, menos de 100 sobrevivieron para contarlo. Unos se incrustaron en las paredes del barco, otros se volvieron locos, otros sufrieron despresurización en carne propia y algunos simplemente prefirieron dispararse la cabeza ante el horror. El experimento Filadelfia posee firmes creyentes, pero debido a su naturaleza militar y confidencial muchos aseguran que se trató de un bulo, un simple cuento para distraer a las masas. Sea cual sea el caso, Filadelfia asegura en sus archivos varios golpes en la cabeza de los tripulantes del Luz Eldridge, D-173. Quizás para el propio Tesla, nunca se trató de un viaje desde el principio, sino de una alucinación producida por un accidente de laboratorio. Es difícil a estas alturas y a tantos años después de la muerte de Tesla, confirmar cualquiera de las dos historias de los caballos de Troya que lograron, cuanto menos, la teletransportación. Entrando con el Google Earth en lo que queda de esta casa de David, encontramos como hologramas, que bien podrían ser viajeros del tiempo. Contrariamente a la creencia popular, el experimento Filadelfia no comenzó en 1943. Ya que Nikola Tesla estaba realizando experimentos en la Universidad de Chicago en la década de 1930 y ya era una leyenda en ese momento. Utilizando electricidad para tratar de hacer invisible un cuerpo, este fue el trabajo que serviría como base para el experimento de Filadelfia. El proyecto se trasladó al Instituto de Estudios Avanzados de Princeton en 1939, donde, según los informes, Albert Einstein colaboró en él con otros investigadores eminentes. Tesla y estos científicos comenzaron a trabajar en el proyecto en 1941, específicamente para el gobierno de Estados Unidos. Los cálculos, las especificaciones técnicas e incluso la construcción de los enormes generadores para lo que se convertiría en el experimento Filadelfia supuestamente fueron completados por Tesla y su equipo. Sin embargo, esto fue antes de que se ejecutara la prueba. Tesla se retiró abruptamente del proyecto, supuestamente advirtiéndole que el fracaso era inevitable si avanzaba debido a un problema de personal que surgiría. Tesla no pudo soportar las terribles consecuencias que preveía que experimentarían los miembros de la tripulación de Luz Eldridge. Tomó todas las precauciones para evitar el experimento, pero al final se dio por vencido. Las advertencias de Nikola Tesla sobre la catástrofe y muerte de los tripulantes de Luz Eldridge. Un reportero descubrió un Tesla de aspecto desaliñado solo ante un café una tarde, según un artículo de marzo de 1943 en el New York Herald. Lo siento, pero no creo que me encuentres como una compañía amistosa esta noche, dijo Tesla al reportero. La verdad es que hoy estuve peligrosamente cerca de morir cuando una chispa saltó 3 veces en el aire y me golpeó en el hombro derecho. Podría haber sido mi muerte si mi asistente no hubiera cortado la energía de inmediato. Tesla le explicó al reportero cómo al ser golpeado por una chispa eléctrica con un voltaje de aproximadamente 3,25 millones de voltios lo había sacado de su ventana de espacio-tiempo. Afirmó que podía ver el pasado, el presente y el futuro a la vez. Parecía como si Tesla estuviera contando una historia sobre cómo su investigación lo había hecho consciente de algún tipo de presencia o tal vez de un viaje en el tiempo. Tripulantes de Luz Eldridge y el experimento Filadelfia, fulminados y desaparecidos. Todo lo que supuestamente Nikola Tesla le dijo al reportero del New York Herald fue lo que experimentó el Luz Eldridge, lo que él había predicho. Y el famoso experimento Filadelfia, que se basó en un proyecto poco conocido de la Marina de Estados Unidos, conocido como Project Rainbow. Basado en la relación entre el electromagnetismo y la gravedad en la teoría de la relatividad de Albert Einstein, el Dr. Franklin Reno desarrolló esto. Al rodear un barco en un anillo electromagnético, era posible hacerlo invisible para el radar enemigo. La prueba inicial se realizó el 22 de julio de 1943 y parece haber ido razonablemente bien. El segundo experimento se realizó el 28 de octubre de 1943. Pero esta vez, todo resultó muy mal. Algunas personas experimentaron una combustión espontánea. Según la leyenda, las marcas en el agua desaparecieron, lo que indica que el barco desapareció por completo y luego reapareció en la base de Norfolk, Virginia, a 600 kilómetros de distancia. No solo eso, sino que supuestamente la nave también viajó en el tiempo para hacer su aparición. Viajó 15 minutos en el tiempo.
Nikola Tesla estaba realizando experimentos en la Universidad de Chicago en la década de 1930. La ciudad de Chicago cuenta con 41,8 kilómetros, 26 millas, de costa del lago Michigan, 15 áreas frente a la playa, por lo que podemos ver en este dato lo muy cerca que estaba cuando ocurrió el misterio de la goleta rosa bella desaparición. Sé que este video no tendrá muchas visitas ya que parece que quieren tapar esto, pero las fechas y los lugares hacen pensar que Nikola Tesla pudo realizar un experimento con la goleta rosa bella, más la foto donde parece estar con la secta Benton Arbor Casa de David. Otro que aparece en la foto es Andrew Carlson. Los viajes en el tiempo siempre han llamado la atención de todos. Es que no deja de ser atractiva la idea de poder ir a cualquier año que tú quieras y poder recorrer eventos históricos como un espectador más. Sería maravilloso. E ir al futuro sería aún más sorprendente. ¿Cómo será el mundo en 100 años más? ¿Quiénes serían los gobernantes? ¿Estaremos vivos? Son muchas las interrogantes que buscamos responder, pero solo quedan en eso. Ahora conocerás un extraño caso ocurrido en 2003 donde un hombre aseguraba que venía de 2256 y que fue arrestado por saber demasiado. Ocurrió en marzo del 2003 cuando Andrew Carlson fue portada de Weekly World News y destacaban que este hombre fue arrestado por prácticas desleales en la bolsa. Según el hombre, tenía información privilegiada porque venía del año 2256. Carlson, de 44 años, afirmaba ser un viajero del tiempo que sabía dónde tenía que invertir. De hecho, realizó 126 operaciones con acciones de alto riesgo y tuvo éxito en todas. Carlson comenzó con hacerse de una fortuna que empezó con $800 y terminó ganando más de $350 millones. Parecía que fuera tal como se vio en la película de Volver al Futuro 2 cuando Biff se roba el almanaque deportivo y con él empieza a apostar hasta convertirse en millonario. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos junto con el FBI empezaron a sospechar del hombre con suerte y lo detuvieron para interrogarlo. Creían que se trataba de un simple mentiroso y que tenía acciones ilegales. Pero al ser interrogado, Carlson entregó un relato que duró 4 horas de lo que ocurría en 250 años en el futuro. Su plan era viajar al 2003 y comprar lo necesario para vivir, pero su codicia fue mayor. Fue muy tentador. En 2256, conocer la inestabilidad del mercado bursátil es algo tan común que cualquier persona que sepa un poco de historia del mercado lo puede aprovechar, mencionó alguna vez. Mientras más lo presionaban, más información entregaba. Pidió que lo dejaran en paz y que si lo liberaban y le permitían ir a su nave, podría darles las pruebas necesarias que confirmarían de que era un verdadero viajero del tiempo. Dio detalles históricos sobre Osama Bin Laden, la cura para el SIDA y la fecha exacta de la invasión de Irak. Lo que sí nunca dio la ubicación de su máquina del tiempo ni cómo funcionaba, por temor a que esa tecnología cayera en manos equivocadas. Lo más curioso de todo es que existían registros de él en ninguna parte. Incluso cuando apareció en el New York Times nadie dijo conocerlo. Actualmente, la Comisión de Bolsa y el FBI niegan haber tenido alguna relación con ese hombre. Mientras que el abogado de Carlson señaló que tenían que haberse reunido en una audiencia en la corte con fecha del 2 de abril de 2003. Pero lamentablemente no se presentó y nunca más supo de él. Algunos piensan que Carlson se vio involucrado en inversiones ilegales y que fue desaparecido, mientras que otros creen en su historia y se trata de un auténtico viajero del tiempo. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.